La columna pedagógica. Audio. Preguntas y respuestas. La presente entrada tiene como base dos textos. El primero fue publicado el 22 de abril de 2012 en cafeacademia.blogspot.com, el segundo fue publicado el 2 de abril de 2012, en la columna pedagógica.blogspot.com. Las siguientes interrogantes las he recuperado del sitio de Yahoo. Respuestas. Yo las respondí en su momento en dicha página. Sin importar la antigüedad, muchas de ellas siguen vigentes, razón por la cual las he incluido en este espacio, tal y como lo hiciera en los dos blogs en donde las publiqué inicialmente. La selección de cuestionamientos no es azarosa, puesto que he rescatado aquellos que me parecen más importantes, por vincularse directamente con los campos educativo y pedagógico, por mantener su vigencia a pesar del tiempo transcurrido desde su formulación y debido a que pienso que, de una u otra forma, pueden motivar a la reflexión posterior, siendo esto último uno de los objetivos de este espacio. No está de más aclarar que las respuestas y opiniones a exponer nacen de mis particulares reflexiones sobre los temas tratados. Cuando recupero elementos propios de algún autor o exponente, incluyo la cita correspondiente. En todos los casos respondí con base en mi conocimiento, experiencia y forma de ver el asunto, claro está. De ese entonces a la fecha, algunas cosas han cambiado en estos ámbitos, por lo que las contestaciones aquí expuestas están actualizadas con base en ello. 1. ¿Para qué se componen los bloques económicos? Entre otras cosas, los bloques económicos son parte de la globalización y se configuran con la intención de mejorar las relaciones comerciales entre los países miembros. Con esto se logra que las barreras físicas desaparezcan entre ellos de cierta forma, ante la apertura de fronteras y la intercomunicación de productos, mano de obra y mercancías de distinto tipo. Los bloques económicos tienen como finalidad incrementar el poder económico y la independencia de ciertas regiones, y mejorar las condiciones económicas de cada país miembro. Es por este motivo que uno de los principales puntos de unión se da en materia educativa, pues los estudiantes de los países miembros cuentan con facilidades para trasladarse entre las naciones para cursar estudios de grado o posgrado. De igual forma, la cooperación internacional desarrollada como parte de la configuración de los citados bloques permite el establecimiento de redes de investigación y desarrollo académico y científico de diversa índole. 2. ¿Cómo iniciar una carrera intelectual? ¿Cuál es el camino para poder ser un intelectual, y qué tipo de lectura me va a formar en este caminar? Ser un intelectual es un asunto algo complejo, pues involucra conocimientos, habilidades y actitudes particulares. Por cierto, la suma de estas tres cosas se le conoce en el ámbito educativo como competencias. En términos generales, ser un intelectual implica dos cosas. La primera es tener un conocimiento amplio y bien fundamentado sobre diversos asuntos. En segundo lugar, conlleva usar el conocimiento para mejorar la propia vida y la vida de los demás, en la medida de lo posible. En consecuencia, el intelectual es un actor comprometido con su mundo y su tiempo. Para ser intelectual, en la actualidad, puede leer de todo y sería preciso que leyera hasta aquello que considere poco interesante, para saber el motivo de su desagrado. No obstante, le recuerdo que no todo en la vida es estudio y análisis, también es de un hombre culto el saber divertirse en una fiesta o una reunión, el saber qué tipo de programas hay en televisión o radio e inclusive, el conocer el resultado del último partido de soccer de la Liga Nacional y cosas de ese estilo. La cultura implica todos esos asuntos, hasta las que solo se aprenden en contacto con la gente de nuestro alrededor más cotidiano. No olvide que el intelectual, como dije antes, es un actor comprometido con su mundo y su tiempo, por lo que, precisamente, debe estar al tanto de su mundo y su tiempo. 3. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Respuesta sencilla, la gallina. Esto ya está demostrado por los estudios de biología evolutiva. Primero se consolidaron las especies y después se reprodujeron entre sí. 4. ¿Cuál es la edad óptima para casarse? La mejor edad para casarse es aquella en la que ya se ha decidido el rumbo de nuestra vida, y se ha escogido un camino en específico que se desea compartir con otra persona. Siendo así, no hay una edad adecuada que pueda considerarse como el parámetro o estándar a seguir. Esta pregunta da para muchas anotaciones, pero lo primero que debemos tomar en cuenta es que la idea del matrimonio, con todos sus matices, es algo que hemos aprendido en una sociedad en concreto y que, por tanto, es un asunto histórico, cultural, educativo y por supuesto, cambiante.
La imagen que tenemos del matrimonio, de la familia, de sus tipos, de las edades, de sus características y todo lo demás vinculado a ello, es fruto de nuestra educación, a través de la educación recibida, formal, no formal e informal, es que vamos configurando nuestra postura al respecto. Por eso, en estos términos, no hay reglas ni pautas fijas o que debamos seguir al pie de la letra si no estamos realmente convencidos de lo que vamos a hacer. En términos generales, casarse implica una estabilidad, tanto psicológica como económica, que se convierta en punto de partida para iniciar una familia, del tipo que sea. El matrimonio debiera tener como fundamento el cariño y la comprensión de pareja, así como la disposición para criar hijos, en caso de querer tenerlos. Es verdad que existen edades recomendables para la reproducción, entre 25 y 35 años, tanto por cuestiones biológicas como sociales. Sin embargo, ese tema va de la mano con la madurez psicológica y económica que permite formar una familia. Esa madurez la debe tener cuando piense en casarse. 5. Quiero ser maestra y necesito saber si estudiando pedagogía puedo trabajar en una escuela como maestra o necesariamente tengo que estudiar en la normal de maestros. Primero, pedagogía no es como enseñar, es algo mucho más amplio y un pedagogo no es meramente un docente. Pedagogía no es sinónimo de docencia. Hecha esta aclaración, es importante añadir que un pedagogo sí puede convertirse en docente, si se especializa o se enfoca en ello. Pero, repito, ser pedagogo no es ser docente. El pedagogo estudia el fenómeno educativo de forma amplia, más allá de lo propio de la educación formal. El docente, aunque puede tener una formación pedagógica amplia, sí se enfoca en la educación formal, en los procesos de enseñanza y aprendizaje efectuados en una aula. Si tiene vocación de maestra y desea concentrarse únicamente en ello, sí necesita ir a una escuela normal. Un pedagogo tiene una visión más amplia sobre la educación, y la estudia desde diferentes ángulos como el político, el psicológico, el sociológico, el económico y el histórico. El pedagogo no solamente es un docente, incluso, para que se conviertan y se desempeñen como buenos docentes, deben adquirir las bases didácticas específicas del nivel elegido, de las materias a su cargo, y de todo lo relativo al proceso educativo en la modalidad de trabajo seleccionada. Si quiere estar frente a grupos solamente, es mejor estudiar en la escuela normal. Si quiere ser docente, pero con bases algo más amplias y con miras a conjugar su labor con otras actividades como la investigación educativa o la orientación escolar, podría estudiar pedagogía y luego especializarse en docencia para algún nivel educativo. 6. ¿Qué es mejor, pedagógicamente hablando, el pizarrón verde o negro? Realmente eso es irrelevante, a menos que los alumnos, o el docente, tengan problemas de visión. Sin embargo, hay quienes consideran que el pizarrón blanco es todavía mejor para todo tipo de uso. Cabe mencionar que se ha demostrado que el constante contacto con el gis y con el polvo de gis generado al borrar el pizarrón, puede provocar algunos daños a la salud de quienes conviven con ello, especialmente los docentes que son los que están más cerca de estos elementos. Esto depende de los antecedentes de salud respiratoria de cada individuo y de los usos y precauciones tomadas. Volviendo al tema de los colores, si hubiera que elegir alguno, yo recomiendo el verde. 7. ¿Cuál es la diferencia entre aprender y estudiar? Aprender es un verbo que denota la acción de incorporar un conocimiento, habilidad o actitud nueva a un esquema de referencia intelectual de forma tal que quede como parte del intelecto y le permita, al sujeto que aprende, mejorar como persona. Estudiar es el verbo que denota la acción por medio de la cual se orienta el intelecto hacia algo, con el objeto de interiorizarlo, aprenderlo, de forma tal que forme parte del sujeto al final del periodo de estudio. Recuerde esto. Se estudia para aprender. 8. ¿Cómo se puede saber si se es inteligente? En términos generales, desde una postura algo clásica, ser inteligente significa saber resolver problemas específicos haciendo uso del conocimiento, y las habilidades adquiridas a lo largo de la vida, tanto en la escuela como en el hogar y en la sociedad en general. Inteligente no necesariamente es el que sabe más, sino el que es capaz de utilizar ese conocimiento para solucionar las dificultades que se le presentan, en su vida personal o en su trabajo. Saberse inteligente significa identificar que uno es capaz de solucionar aquello que nos genera conflicto, con lo cual podremos mejorar nuestra vida y contribuir a la mejora de la vida ajena. También implica reconocer el error y pedir perdón y reconocerse como una persona que no puede saberlo todo y que, al poder equivocarse, también puede corregir sus errores. Ser inteligente debería conducir a ser feliz y a construir un mundo mejor.
9. ¿Por qué lo primero que dicen los niños es pa o ma? Algunos estudios en psicología del aprendizaje y del lenguaje y la comunicación expresan que el sonido emitido por los padres, al hablar a los infantes, así como la diversidad de sonidos que escuchan va configurando su esquema básico de referencia lingüística, el cual se traduce por sonidos simples como pa, ma y ta. Estos sonidos son los que se repiten más en las palabras pronunciadas por los adultos y, por ende, los que son reconocidos más fácilmente para su posterior imitación. A ello debemos añadir que lo que más repiten los padres son las palabras papá y mamá, precisamente para que el niño termine por pronunciarlas en algún momento. 10. ¿Cuál es la diferencia entre un video educativo y uno cultural? Un video educativo es aquel que tiene como finalidad principal aportar una información que motive la reestructuración de un esquema de pensamiento básico, y que está dentro del sujeto, para incorporar un nuevo dato o promover una actitud que oriente la modificación de pautas de conducta en el individuo. Esto es, el video educativo muestra datos e informaciones, ordenadas y tratadas en forma específica y metódica, que pretenden hacer que el sujeto las analice, las aprenda y las incorpore a su vida. Por ejemplo, materiales educativos serían un video sobre cómo resolver el teorema de Pitágoras, o sobre cómo reciclar las botellas de vidrio vacías, o sobre la forma en que afecta la violencia familiar al desarrollo de las personas, y la manera en que ello puede evitarse. En cambio, el video cultural, aunque es parecido, tiene como intención mostrar una parte de la realidad social que se vive día a día o que se desarrolla cotidianamente, sin la intención de criticar o exaltar algún valor o conocimiento generado. Un ejemplo de ello son los trabajos que exponen las costumbres de los pueblos nativos de una zona geográfica, o los que muestran la vida de los animales e insectos del bosque. Aunque uno aprende algo nuevo, esa no es la intención del material, sino que uno lo interpreta de esa forma y rescata ciertos elementos del mismo, como información importante y digna de recordarse. El video educativo tiene la intención de contribuir a la formación de los sujetos, y persuadirlos de algo que se considera bueno para su desarrollo al interior de una sociedad, dentro del marco del aprendizaje continuo. A veces lo dice al comienzo del mismo, o se deja entender cuando recomiendan hacer una u otra cosa o pensar de cierta forma. El video cultural no expone esa intención, sino que se presenta la información para que cada quien identifique lo que pasa en el mundo o en el planeta, y llegue a sus conclusiones de forma independiente. Veamos otro ejemplo. Un video sobre el calentamiento del planeta, en el que solamente se hable del tema y se presenten datos, es un video cultural. Si dan consejos sobre la realización de acciones en favor del planeta, critican la actuación de alguien de forma evidente, piden apoyo o exponen cómo es que se presenta y desarrolla el problema con la intención de que el auditorio comprenda la temática y pueda actuar en consecuencia, es un video más educativo que cultural. 11. ¿Para qué debemos ir a la escuela? Asistir a la escuela implica dos acciones fundamentales: aprender y socializar. Me enfocaré muy brevemente en estos dos puntos. Es importante ir a la escuela para aprender lo que se considera fundamental que debe saber una persona, eso lo deciden los que hacen la política educativa y los diseñadores de planes de estudio. Esto significa que ir a la escuela incrementa el nivel cultural de la gente, aunque no siempre se utilicen los conocimientos o habilidades adquiridos en todo tiempo y lugar. Aprender química y física, cuando uno quiere ser actor, por ejemplo, pareciera no servir de nada, pero sí ayuda al momento de comprender cómo funcionan las cosas del mundo, de manera general. La otra actividad es socializar. Aprender letras y números puede hacerse en cualquier lugar, o casi cualquier lugar, pero aprender a convivir y a desenvolverse en la vida solo en lugares como la familia o la escuela, por citar algunos. En la escuela aprendes a convivir, a respetar las reglas, a ser amigos, puedes vivir tu primer amor y aprender muchas cosas más, como el hecho de que las apariencias engañan, que no puedes confiar en todas las personas y que se debe actuar de forma honesta y justa. También se aprende a platicar con alguien sobre los temas que tienen en común y, en general, se aprende a convivir entre iguales, en una representación muy fiel de la realidad social general. 12. ¿Podrían darme algunos consejos para escoger una carrera universitaria? Bien, podría escribir 1001 letras sobre el tema, pero considero que es mejor la sencillez, y es por eso que haré un listado de puntos a tomar en cuenta al elegir una carrera. 1. Determina cuáles son tus gustos. ¿Qué es lo que más te gusta estudiar o hacer, y que te interesaría realizar por el resto de tu vida? Si te gusta cantar, actuar, leer mucho, dibujar o analizar el por qué los animales se comportan de cierta forma, o saber cómo funcionan las computadoras, etc. Identifica acciones concretas. 2. Determina en qué eres bueno o sobresales.
Si eres listo en matemáticas, física, química, español, en los deportes, en idiomas, dibujo, etc. Reconoce tus áreas de mayores logros. 3. Analiza los perfiles profesionales de las carreras que te interesen, después que hayas distinguido lo anterior. Por ejemplo, si te gusta el estudio de los animales y eres bueno en biología o ciencias, averigua cuál es el perfil de la carrera de biología o alguna similar. 4. Investiga cuáles son las escuelas que se encuentran más cerca de tu domicilio. El tiempo para asistir a la escuela influye mucho en el rendimiento de los alumnos, ya que implica levantarse temprano o un poco más tarde, tener tiempo para hacer las tareas, para descansar y comer, etc. Siempre es bueno buscar escuelas cerca del hogar ya que ello facilita el desplazamiento casa-escuela y mejora el rendimiento del alumno. Pero también revisa qué se dice de las escuelas cercanas y las que estén un poco lejos. No siempre es fiable la información, pero te da una referencia de lo que otros han vivido en ese lugar o de la experiencia de amigos y gente que ahí ha estudiado. 5. Analiza los costos de la carrera, y si puedes pagarlos o si podrás solventar los gastos de todos los años de estudio, ya sea que te ayuden tus padres, tu familia o tú solo asumas esta responsabilidad. 6. Acércate a un orientador vocacional que pueda ayudarte con la aplicación de un test o prueba para aclarar los primeros 2 puntos y platicar sobre lo demás. 7. Ten en cuenta 2 puntos fundamentales: lo que estudies es para toda la vida y probablemente será lo que te permitirá subsistir, y lo que decidas estudiar consumirá tu tiempo durante los próximos años, mínimo 3 o 4 y máximo 7, dependiendo de la carrera. 13. ¿Cuál es el mejor color para pintar un salón de clases? En mi escuela vamos a pintar nuestro salón y no sabemos qué colores emplear. Tanto como un color correcto no podría asegurarlo. La psicología aplicada al estudio del impacto del color en los estados anímicos tiene su postura al respecto, y también es bueno considerar la presencia de personas con problemas de visión. No obstante, los colores claros, que reflejan fácilmente la luz solar o artificial, son más adecuados. Un verde o azul claro, un tanto pastel, serían buenas opciones, además en colores que no generan tanto problema en personas daltónicas. No es recomendable colores primarios o secundarios puros, por la cantidad de luz que absorben, y porque la vista no se acostumbra a ellos rápidamente. 14. Para ustedes, ¿qué es el conocimiento? El conocimiento es un conjunto de elementos simbólicos que representan la estructura y relaciones de las cosas y fenómenos del mundo, incluido el propio ser, y es producto del acercamiento comprensivo, interpretativo y explicativo de la realidad que vivimos. Es una síntesis simbólica que representa una parte de la realidad del mundo y que permite comprenderla. Esta definición es simple para no entrar en debates más profundos, propios de la teoría del conocimiento. La columna pedagógica. Audio.